Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Una mirada al autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es cómo acceder a los servicios del Ministerio de Salud Pública. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. El Ministerio de Salud Pública es el encargado de brindar de manera oportuna los servicios de salud integrales a toda la población ecuatoriana, priorizando a la población más vulnerable en todos los niveles de atención. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora María José Herráez. Ella es la responsable de la gestión interna de discapacidad. Bienvenida, doctora María José, al programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es muy importante que la comunidad pueda tener conocimiento de todos los servicios que brindamos como Ministerio de Salud Pública y en particular con una población tan vulnerable como es las personas con trastorno de espectro autista y su comunidad, ¿no? Entonces les damos gracias por invitarnos, por podernos dar estos espacios para poder socializar con las personas cuáles son las rutas de atención y cuáles son las formas de poder acceder a todos los beneficios que se encuentran dentro del ministerio. Así es, doctora, es muy importante esta información. ¿Podría usted explicarnos cuál es el procedimiento para poder acceder al Ministerio de Salud cuando un padre tiene sospechas de que su hijo tiene TEA? Claro, esta pregunta es súper importante. Nosotros como Ministerio de Salud Pública damos atención integral y en particular los primeros meses de vida tenemos que realizar el control del niño sano. El control del niño sano se realiza en todas las unidades de primer nivel de atención del Ministerio de Salud, es decir, en mi centro de salud más cercano. Cuando el niño nace, el niño tiene que comenzar a recibir sus atenciones. En el caso de que dentro del proceso de desarrollo de este niño, el médico pudiera detectar a través de a través de la atención como tal, o establecer ya específicamente pruebas como lo son el Denver, que se realiza en el primer nivel, podemos detectar un retraso en el neurodesarrollo de este menor. Este pasará de acuerdo a las necesidades, tanto a los médicos especialistas como a las rehabilitaciones y terapias que el niño necesite para poder lograr un desarrollo óptimo en este menor. Es importantísimo este tiempo, porque en algunos casos nosotros podemos pensar que el retraso del neurodesarrollo es producto de falta de estimulación o en otros casos puede ser este retraso del neurodesarrollo ya parte de todo un conglomerado de trastornos o de síndromes, no solo del trastorno de espectro autista, que puede presentarse. Y mientras más temprano podemos hacer una intervención, mucho mejor van a ser las oportunidades de este niño para poder desarrollar cualidades, para poder adaptarse lo mejor posible a la comunidad en general. Ajá. Entonces, es mi médico en el primer nivel de atención el que me realiza el test de Denver, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Después de hacer el test de Denver, que me da a mí un resultado sospechoso, el paciente pasa a psicología. El psicólogo hace el test del MCHAT y una vez que tenemos ya un retraso de neurodesarrollo en ese momento, aparte de todo el proceso que vamos a hacer, el niño pasa a estimulación temprana. Al momento en la coordinación zonal tenemos en los centros de salud tipo C estimulación temprana para no retrasar la intervención oportuna. Cuando tenemos ya la evaluación por parte del psicólogo y del médico familiar general o del médico general de la atención de salud, este pacientito, si aún así presenta retraso, a pesar de la evolución y de la terapia, seguimos como un paciente sospechoso con su Denver, pasamos a recibir ya estimulación Ya, sí. Bueno, doctora, es decir, que si existe una sospecha, va un padre, acude al centro de salud o subcentro de salud y dice, bueno, pues sospecho de que mi hijo algo sucede en él,
podría ser TEA que él tenga, se les hace un tipo de tamizaje, o sea, ¿a quién acude ahí a un centro de salud? A su médico general. A su médico general. Por eso yo decía, o sea, siempre el papá es el primero en poderse dar cuenta de que hay algo que para él no está bien, porque es el que vive con el niño en su día a día. El médico en la consulta lo atiende el tiempo que dura la consulta, pero papá es el que dice, pero yo veo que mi niño todavía no se sienta, doctor, y los otros niños ya se sientan. Yo veo que mi gordo todavía no me hace caballito, y yo veo que el primito o la vecinita, el amiguito, que nacieron más o menos al mismo tiempo, ese niño ya está haciendo caballito. Y esas son alertas que nos dan a los médicos. Es importante también recordar que el médico, dentro del control del niño sano, tiene que realizar todo este tipo de test que me llevan a mí para saber cómo se encuentra su neurodesarrollo. Lamentablemente, en algunas ocasiones, los papitos consideran, me incluyo porque también soy mamita, que el médico es cuando el bebé está enfermo. Y nos olvidamos de que existe, al menos dentro de los primeros 12 meses de vida, el control del niño sano, que debe realizarse de manera mensual. Una vez al mes yo tengo que ir a donde mi doctor para que me evalúe, para ver si se tenía que sentar, si ya me coge el chinesco, si ya tiene capacidad de tener motricidad fina, dependiendo de los meses que vayamos desarrollando, ¿no? Esto es lo que es la evaluación del neurodesarrollo. Ya, doctora. Entonces si le iba a consultar algo, ¿qué tiempo más o menos demora el poder tener un diagnóstico? De un diagnóstico específico de trastorno de espectro autista es algo muy delicado. Nosotros no podemos hablar de un tiempo específico porque el objetivo no es etiquetar al paciente. El objetivo es poder llegar a un diagnóstico real. No perseguimos el diagnóstico como tal. Por eso incluso al inicio de la intervención les comentaba yo la importancia de el acceso a la rehabilitación temprana, independiente del diagnóstico que pueda tener este menor. Sabemos que a partir de los 3 o 4 años recién podemos comenzar a pensar en un diagnóstico definitivo. No quiere decir esto que no podamos tener diagnósticos presuntivos en niños menores. Claro que en niños menores nosotros podemos tener una presunción de diagnóstico de trastorno dentro de espectro autista, dentro de su amplia gama, ¿sí? Pero ya un diagnóstico como tal, a partir de los 4 años, siempre haciendo un énfasis en que no es lo imperioso para el terapista o para el equipo que atiende a este menor el poder llegar a un diagnóstico como tal, más que el hecho del acceso a la rehabilitación. Ya entiendo. ¿Podría informarnos cuáles serían los centros de salud que atienden estos casos y dónde más o menos quedan ubicados? Todos los centros de salud tienen que realizar el control del niño sano, ¿verdad? Pero los centros de salud tipo C son en los que se realiza ya la estimulación temprana, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, para poder hacer el seguimiento de los menores. Nosotros tenemos los centros de salud tipo C ubicados en Bastión, en los centros de salud Bastión tipo C, precisamente así se llama, queda en Bastión Bloque 1. Tenemos el centro de salud Cisne 2, que queda en la parroquia Febres Cordero. Tenemos el centro de salud Ciudad Victoria, que queda en el sector de Montesinaí, en Ciudad Victoria precisamente. Tenemos también acceso a servicios de terapia de lenguaje en el centro de salud Marta de Roldós. Esas son las unidades en las que nosotros al momento, unidades de primer nivel de atención, en las que nosotros hacemos seguimiento a los pacientitos. Después de pasar por estas 4 opciones, los pacientitos son referidos al CERI, cuando ya necesitamos un seguimiento de mayor complejidad. Ya, sí, porque CERI ofrece terapias, ¿verdad? Para lo que es terapéutico, ¿verdad? Por supuesto, los realizan terapia ocupacional, terapia de lenguaje y estimulación temprana. También se realiza, pero está dirigido a población en general y a una primera intervención. Ya en el caso que nosotros tengamos un diagnóstico definitivo,
nos vamos al Centro Especializado de Rehabilitación Integral, esto es lo que significa CERI, que es mucho más direccionado a esta población. ¿CERI también evalúa, también hace diagnósticos? Sí, por supuesto, en CERI también se hacen diagnósticos. Allá. Doctora, ¿cuáles serían los requisitos cuando una persona desea un carnet de discapacidad y cómo puede acceder a obtenerlo? Ya, primero, lo primero que yo siempre digo, todos los servicios que oferta Ministerio de Salud Pública no tienen ningún costo. Ningún costo. Todos los procesos de ministerio son completamente gratuitos. No se necesita realizar el trámite con alguna persona externa al Ministerio de Salud Pública. Hay algunas opciones para poder acceder al agendamiento de calificación de discapacidad, como son la línea 171, como son el WhatsApp web, como es citas.med.es o el Facebook. Ya tenemos algunas ofertas para poder acceder al agendamiento. Para mí es importante también recalcar que algunas personas indican, es que yo tengo muchos años queriendo sacar el carnet, yo tengo 4 años, 5 años, X cantidad de tiempo. Es importantísimo poder diferenciar el tiempo en el que yo he estado con mi médico para poder lograr un diagnóstico, que el tiempo que conlleva la calificación de discapacidad como tal. Todo el tiempo en el que yo estuve con mi médico especialista, yo no estuve en el proceso de calificación, yo estaba en el proceso de atención y una posible rehabilitación a mi condición. No hablemos específicamente del TEA. Claro, ¿no? En general estoy hablando de las discapacidades. Una vez que mi médico, mi equipo multidisciplinario que atiende mi condición de salud indica que ya hemos hecho todo el proceso y que queda establecido una secuela producto de un diagnóstico, en ese momento yo recién inicio el proceso de calificación de discapacidad a través de las rutas que ya indiqué anteriormente, como lo son el 171, citas.med.es, página de Facebook o el WhatsApp. Para yo poder acceder a la calificación de discapacidad, es libre y voluntaria, importantísimo, es libre y voluntaria. En el caso de los niños con trastorno de espectro autista, tienen que solicitarla los papás, no puede solicitarla nadie que no sea el tutor legal del paciente. Tengo que tener mi certificado médico especialista en formulario 001. ¿Sí? Esto es importantísimo. Si yo no tengo mi certificado médico de especialista, yo no puedo acceder al proceso de calificación, porque el equipo calificador utiliza este insumo para poder hacer la evaluación de discapacidad como tal. Yo vengo con mi diagnóstico al equipo calificador para que ellos me puedan emitir a mí una calificación y un porcentaje. El certificado médico de especialista es entregado por la red pública y la red privada complementaria. Esto quiere decir las instituciones como son el Ministerio de Salud y CISFA, ISPOL y todos los hospitales de la red complementaria, de la red privada. Todos han sido socializados con el contenido de la información y con el formulario 001 que debe ser correctamente llenado y firmado. Los únicos certificados que no podemos utilizar al momento por la normativa legal vigente son los certificados que vienen del consultorio particular, tanto del médico, del psicólogo o de las otras especialidades, ¿sí? Pero los certificados pueden venir, no hay ningún inconveniente, de cualquier hospital privado que pertenezca a la red privada complementaria. Una vez que yo tengo un certificado, accedo a mi consulta, me acerco a mi unidad calificadora, el paciente es evaluado y le indica el equipo calificador que está formado por un médico, un psicólogo y un trabajador social al final de la consulta si el paciente accede o no accede a la carnetización de discapacidad, recordando que la normativa legal vigente nos indica que para poder carnetizar el paciente tiene que tener más del 30% de discapacidad. Ya. ¿Y el diagnóstico hasta más o menos qué tiempo tiene duración? El formulario tiene vigencia de 1 año. Un año calendario, desde que me lo emiten hasta el tiempo de mi evaluación en el equipo con el equipo calificador.
Ya. Doctora, nos suelen informar los padres, ¿no?, que en el hospital de neurociencias les están pidiendo firma electrónica para poder hacer valer un diagnóstico en el Ministerio de Salud, pero dicen neurociencias que ellos no tienen. ¿Esto es así? A ver, el lineamiento de calificación de discapacidad 0029 sí indica que el certificado tiene que estar firmado con firma electrónica, sello del médico sello del médico especialista y el sello del hospital que emite el certificado. Pero también indica que puede ser llenado, en el caso de los particulares, con firma manual. Entonces, esta conversación nosotros ya la hemos tenido un acercamiento con los compañeros de neurociencias. De hecho, nos están apoyando muchísimo con el correcto llenado del certificado. Estamos trabajando de manera coordinada para poder brindarle una mejor atención a los usuarios, que son al final quienes necesitan obtener su documento. Entonces, sí, los compañeros de neurociencia están llenando el documento en el formulario 001 y de ellos no es específicamente necesario la firma electrónica. Doctora, aunque suene un poco repetitivo, ¿no?, pero muchos papás tienen esta duda. ¿Puede tener un diagnóstico de un profesional externo y del Seguro Social? Del Seguro Social sí, del consultorio particular de un médico no. Yo siempre utilizo cuando hablo con los papitos un término, le digo, podemos nosotros tener una eminencia, ser para cada una de las especialidades un referente, algún médico, algún psicólogo o algún psiquiatra, pero lamentablemente, de acuerdo al lineamiento de calificación de discapacidad, me indica que tiene que ser de un hospital o público de la red complementaria. Entonces, aunque sea un referente dentro de la salud, no podemos utilizar el certificado que viene del consultorio particular. En alguna ocasión una mamita me comentó de que sí le habían indicado que en un centro de salud, no recuerdo ese sí cuál, que sí se podía como canjear, es decir, que si usted llevaba de un particular se lo podían canjear. ¿Esto es así? No, no se puede canjear. El lineamiento de calificación es muy claro. El documento tiene que venir por parte de un médico especialista de la red pública complementaria, pública o privada complementaria. Ahora, hay que evaluar el caso de cada uno de los pacientes en situación particular, porque nosotros dentro del lineamiento de calificación se reconocen discapacidades evidentes. Entonces, hay situaciones que pueden ser evaluadas por parte del equipo calificador, tanto por el médico, por el psicólogo, y no necesitaríamos el certificado de la consulta particular. Yo como médico les puedo hablar, por ejemplo, de las amputaciones. Si me llega a mí el paciente Fernando, me invento, que viene atendido del consultorio de su médico que queda en tal dirección, con un certificado en un formulario 001 que dice que tiene una amputación, yo no necesito ese certificado porque yo como médico calificador, la ley me permite poder emitir ese certificado en el formulario 001. Entonces no estaría canjeándolo, estaría yo como médico calificador dentro de mis competencias elaborando ese formulario. Bien, doctora, también nos han dicho que van a cambiar los test para poder obtener el carnet y que existe un porcentaje de personas TEA que con esta nueva forma quedarían sin su carnet. ¿Esto es cierto? Se está haciendo evaluaciones del nuevo instrumento de calificación de discapacidad. Al momento se encuentra todavía en trabajo tanto con la comunidad, tanto con las asociaciones como ministerio y con el CONADIS para poder elaborar el documento que sea lo más apegado a la realidad ecuatoriana. El documento se basa mucho en la CIF, también dentro de lo que es la evaluación, de las funciones, ¿no?, que es lo que me evalúa el manual de la CIF. Entonces, no podríamos decir que la población se puede quedar afuera. Todas las discapacidades están consideradas dentro de lo que es esta nueva evaluación. Todavía no podemos hablar con certeza de cómo va a quedar este documento porque está siendo trabajado. Entonces, yo creo que es muy prematuro decir que hay una población que se podría quedar sin su valoración. De hecho, el nuevo instrumento busca manejar de una forma mucho más integral
no solo la funcionabilidad, sino también la limitación de los accesos, de las barreras que podemos presentar en el entorno. Entonces, busca ser mucho más completo tanto de la parte, de hecho, como lo dice la ley orgánica, ¿no? Bio, médico, psicológico y social. Ajá. Entonces, creo que sería muy prematuro poder decir de que se me puede quedar alguien de la población con trastorno de espectro autista fuera de esta valoración. Usted sabe que el incremento de TEA en el mundo es muy alto. Es así que quisiéramos saber si el Ministerio de Salud lo ha tomado en cuenta y ha realizado algún proyecto para esto. De hecho, hace 2 años el Ministerio de Salud Pública sacó la guía de trastorno de espectro autista y venimos trabajando en la detección temprana de los trastornos de neurodesarrollo. Entonces, sí, se considera mucho el tema de la intervención temprana y de mantener los protocolos para poder realizar el tratamiento efectivo en los pacientes con trastorno de espectro autista. Intervención, no tanto tratamiento. No creo que sea el término, pero sí está trabajando. También es importante recordar que hemos vivido 2 años bastante complejos, que ha centrado las atenciones de salud en otros puntos y poco a poco, a medida que hemos podido controlar tanto con el tema de la vacunación y con la conciencia de la comunidad, el tema de la pandemia, pues hemos rehabilitado y hemos iniciado nuevamente las atenciones a nivel de los centros de salud tipo C. También a medida que los papás han ido sintiendo la confianza de volver a sacar a sus niños, de llevarlos, de acercarlos a las unidades de salud. Entonces sí, se está tomando en cuenta esta situación y como ministerio se está trabajando en esto. Luego de un diagnóstico de TEA en un niño, existen las ayudas en terapias. ¿Cómo un padre puede acceder a esto? En este caso usted mencionaba en antes SERI, ¿verdad? Es una. Exacto. Ahí sí entramos directamente con el SERI. También tenemos, como les decía, los centros de salud tipo C. Tenemos la atención, todos los servicios de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, para poder acceder a la rehabilitación de los chicos. En el SERI nosotros también tenemos acceso a psicorrehabilitación. Entonces es importantísimo que los chicos puedan acceder, tanto los papitos como los chicos puedan acceder a todos estos servicios para poder realizar una intervención. Entonces, como les decía al principio, el pacientito es atendido en el centro de salud, se evidencia que hay ya no solo una sospecha, sino un trastorno de neurodesarrollo y ese pacientito es referido para SERI. Entonces, mi paciente puede acercarse directamente, puede hablar con su equipo que atiende dentro del primer nivel de salud y pedirle que se evalúe la pertinencia de transferencia al paciente al SERI. También el Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante también tiene para terapias, ¿verdad? Sí, también tiene el servicio de rehabilitación. Así es. Siempre es importante que la rehabilitación sea encaminada dependiendo del nivel de salud al que pertenece el paciente. Acordémonos que el Hospital Francisco y Casa Bustamante es un hospital de tercer nivel de atención, es un hospital especializado. Entonces, la rehabilitación tiene que ser dirigida hacia el nivel en el que tiene que encontrarse el paciente. Bien, la detección temprana es vital para un buen pronóstico y para trabajar con los niños TEA hasta los 3 años, que es en donde existen mejores resultados, si se trabaja con estos niños. ¿Ustedes han pensado en trabajar en esto? Claro. Es importante también recordar que el abordaje no está relacionado directamente, no podemos hacer una generalidad, no podemos decir todos los niños con trastorno de espectro autista tienen que recibir, porque los seres humanos no somos matemáticas, ¿no? Entonces somos cuadros clínicos, somos pacientes, somos personas, primero. Entonces, siempre se evalúa cada condición de manera particular para ver hacia qué enfoque tenemos que recibir una mejor rehabilitación. Como les indicaba al principio, como indicaba hace un momento, el tema, por ejemplo, de la terapia de lenguaje es importantísima para poderle darle a este pacientito las herramientas para poder lograr una comunicación, una mejor comunicación que le va a ayudar a bajar sus niveles de ansiedad por no poder expresarse de manera
de manera correcta. Entonces, cada uno de los casos es evaluado de manera particular para ver qué tipo de rehabilitación, por cuánto tiempo tenemos que recibirla, incluso si la recibimos de manera individual o si la recibimos de manera comunitaria, en terapias grupales, porque también se realizan terapias grupales, pero no todos los pacientes están listos en primer momento a iniciar en una terapia grupal, por ejemplo. Entonces, hacemos psicorrehabilitación, hacemos terapia ocupacional, solemos, de hecho, en las terapias ocupacionales no solo manejar el tema de las motricidades y de las destrezas, sino también ayudar al paciente para poder dar herramientas para manejarse en comunidad. Entonces, es importantísimo este tema, es importantísimo también recordar siempre que el abordaje va a ser individual y en relación a cada una de las necesidades de nuestro paciente y de su familia. Así es, porque cada niño es único, ¿verdad? Y presenta pues, también sus problemas, ya sean sensoriales, si necesita terapia ocupacional, si necesita, como usted indica, psicorrehabilitación, que en su mayoría he visto que necesitan bastante de esto. Dígame algo, doctora, ¿las vacunas del COVID son obligatorias para menores de 6 años? Las vacunas no son obligatorias, pero es importante hacer una conciencia social. ¿Sí? No podemos decir que hay la obligación de hacer una vacunación, no se puede exigir el tema de la vacunación, pero es muy, muy importante lograr que la comunidad concientice la importancia de los hábitos de bioseguridad, lavado de manos, hábitos higiénicos, mi mascarilla, y claro que la vacunación ha sido un puntal importantísimo para poder adaptarnos a esta nueva realidad. Así es, pero le comento que en muchas ocasiones hay muchos padres que han tenido pues malas experiencias con las vacunas, entonces sí están como un poquito como con miedo con referente a este tema, sobre todo más que nada los chicos pues con trastorno del espectro autista, pues son muy vulnerables, tienen más condiciones asociadas, ¿verdad? También incluso y condiciones médicas. Entonces ese es el temor muchas veces de muchos padres de poder ir y vacunarles, ¿no? Ya han presentado reacciones, en su mayoría negativas, por decir así. Dígame algo, existen muchas preguntas de padres concernientes hacia mi hijo, no duerme en la noche, está inquieto. Los psiquiatras suelen enviarles medicamentos. ¿Estos son buenos o no? ¿O sí ofrecen otras alternativas? A ver, antes quería retomar un poquito lo del tema de la vacunación. Es importante recordar que es a partir de los 5 años, ¿no? No menos de los 5 años, como ministerio se está vacunando a partir de los 5 años. Y claro, entiendo, se han dado tantas situaciones alrededor del tema de esta pandemia y de esta nueva realidad y todo lo que hemos vivido. Se ha escuchado tanto, se ha dicho tanto, pero es importante buscar la fuente, siempre informarse de nuestras autoridades, ¿verdad? De los canales oficiales, o incluso si quiero investigar y leer, como muchos papitos de los chicos con trastornos de espectro autista se involucran muchísimo con los diagnósticos de sus chicos, y a mí me encanta hablar con ellos porque casi que son especialistas, y eso es maravilloso porque habla del compromiso que yo tengo con mi familia, y habla de amor, de nada más, habla de amor. Entonces, eso también lo podemos aplicar para el tema de la vacunación. Entonces, no tanto ponernos a escuchar voces, sino buscar, leer y preguntarle a mi médico si yo puedo o no acceder a la vacunación como mi paciente. Entonces, para mi paciente. Entonces, como ministerio se ha realizado vacunación, de hecho se hace vacunación de equipo de pacientes con condiciones catastróficas, con discapacidades severas. Entonces, siempre es importante hablar con mi equipo médico. Ahora, y eso me lleva a la pregunta que estaba realizándome en este momento, sobre el tema de la medicación. Es importante recordar que cada paciente es un mundo. No todos los pacientes, igual, con el trastorno de espectro autista, es un espectro, una amplia gama, se presenta, es un maravilloso mundo de muchas cosas diversas. Es la verdadera diversidad del trastorno de espectro autista. Y no podemos nosotros englobar a todos los pacientes en una casilla específica. Entonces, tienen que ser evaluados y tratados por el equipo terapéutico. Atrás de un paciente con un trastorno de espectro autista hay un equipo, un psicólogo, un pediatra, un neurólogo, un psiquiatra,
todo mi equipo de estimulación y de rehabilitación, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, psicorehabilitadores. Entonces no podemos decir directamente medicación mala, porque depende de cada paciente, porque podemos tener un paciente con un trastorno de espectro autista que adicional al trastorno de espectro autista tenga alguna otra condición también de atención de salud mental. Entonces, si yo digo o si un papá dice, yo considero que la medicación está mal, tal vez me escucha el otro papá que su niño tiene alguna otra condición y dice, no, pero si él dijo que está mal y su hijo tiene autismo, entonces también está mal para el mío. Entonces, lo importante y lo más importante es recordar que todo paciente tiene un equipo atrás y que tienes a tu médico de cabecera, que tienes a tu médico especialista y que él te puede decir qué es lo mejor para la condición de mi paciente, incluso para poder lograr un mejor acceso a la rehabilitación, porque en algunas condiciones necesitamos que el chico esté más tranquilo, que esté poder lograr, me decía una vez una compañera, una psicóloga, me decía, es que yo necesito bajarle las revoluciones a esa máquina para poder concentrarse. Y yo me realice, me hacía el símil a un auto. Digo, ok, terapista sabe, cada equipo sabe, no cada terapista, cada equipo sabe qué necesita este paciente en particular para poder lograr su mejor desarrollo. Entonces, siempre confiar en su equipo, no generalizar, porque no podemos decir que toda la medicación es mala, ni podemos decir que todas las situaciones alternativas son buenas, ¿sí? Acordémonos que dentro del tema del autismo se han dicho tantas cosas durante tanto tiempo, que si la vacuna, que si el gluten, que si tantas cosas que se han dicho desde que se ha logrado realmente hacer conciencia de que existe el trastorno de espectro autista, que han hecho que los papás tal vez a veces se desesperen por recibir algún tipo de atención o por hacer algún tipo de situación sin que luego se vea que haya habido resultados reales sobre tal o cual terapia, llamémosle así. Entonces, siempre recordar, mi paciente es mi hijo, es mi sobrino, dependiendo quién asuma, ¿verdad? Es mi paciente. ¿Sí? Entonces, lo que él es bueno para mi hijo, tal vez no puede ser bueno para el otro. Entonces, yo no puedo generalizar. O si al otro le sirvió esto, no quiere decir que para mi hijo también va a ser bueno. Entonces, siempre recordar, caminar de la mano de mi equipo, del equipo que está siendo parte de la familia de este paciente, que siempre va a querer lo mejor para cada uno de los pacientes. Así, y hay más que nada, doctora, yo considero, no sé, ¿no?, que si uno acude al psiquiatra con su hijo, pues preguntarle, ¿no?, por qué razón le envía, qué tiempo le envía, es decir, hay que hacer todas las preguntas. Y particularmente, bueno, en mi caso, mi hijo tiene síndrome de Asperger, ya, y en algún tiempo no podía dormir. Por lo común, la mayoría no pueden dormir, tienen un sueño inquieto, pues no, ya sea la parte sensorial, la parte conductual. Pero le comento que particularmente yo lo que hice fue sacarlo al parque, que corra más, sí le recetaron en algún momento algo, pues no, pero como bien usted dice, los padres nos informamos, leemos, pues nos empoderamos, ¿verdad? Y muchas veces sí hay alternativas naturales, pero también hay casos, por supuesto, que muy específicos, como usted dice, en la cual sí la necesitan, ¿verdad? Así es, exactamente. Claro, precisamente, siempre yo tengo que conocer a mi hijo. Yo conozco yo digo a mi paciente, yo conozco a mi hijo. Entonces yo sé qué es lo mejor para él y me guío de alguien en el que yo he puesto mi confianza, que es mi médico especialista. Entonces, claro, por ejemplo, para el tema del sueño, que sí afecta muchísimo, tenemos muchas situaciones como, por ejemplo, establecer parámetros, en particular en los chicos con autismo, que son tan metódicos, ¿verdad? Entonces, si ya tengo esto a mi favor, utilicémoslo a mi favor. Aumentar la melatonina. La gente, pero es que hay que buscar la melatonina, que la venden en la farmacia, ni sé cuánto. Hay alimentos que son ricos en melatonina, ¿verdad? Entonces, cuando yo aumentar la ingesta de melatonina, apagar las luces, quitar, pero digo, no, es que mi hijo no duerme, claro, pero mi casa parece discoteca hasta las 10 de la noche, todas las luces prendidas, todo el mundo haciendo bulla. Entonces, es difícil que el chico pueda conciliar el sueño, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo muy específico para ver que no es solo el tema de una medicación, de dar o no dar medicación, sino de tratar todo desde un aspecto global, ¿sí?
hacer todo lo que tengo yo en mis manos para poder mejorar las condiciones de mi familia, de mi hijo, de mi núcleo en general. ¿Sí? Así es, sí, incluso como usted mencionaba, pues es todo un equipo, ¿verdad?, que se necesita para justamente tratar a estos chicos, incluso en SERI, porque mi hijo es paciente de SERI, bueno, ahí pues tiene lo que es parte nutricional, que tiene que ver mucho, pues no, porque a veces a los niños les gusta comer muchos azúcares, y parece mentira, pero el azúcar alborota. Los pone sumamente inquietos, exactamente. Entonces, mediante esas guías que nos van dando los profesionales, es que nosotros tenemos que ponerlas en práctica como padres, ¿no es cierto? Bueno, doctora, ya estamos casi por finalizar. Quisiera que nos dé algún mensaje con referente al tema que hemos platicado hoy. De nuevo, muchas gracias por este espacio, de verdad. Es importante para mí el poder haber tenido este diálogo, y lo que yo quisiera dejarles a los papitos al final de todo esto es que el mundo del trastorno de espectro autista es un mundo complejo, es un mundo diferente, pero en la diversidad está lo hermoso, y que tengo que aprender a amar lo bello que me ha sido dado, ¿sí? Y en todo encontrar siempre lo mejor, y recordar que no es tanto el tema de encasillar a mi chico. No es mi objetivo encasillar a mi chico. Mi objetivo es darle a mi chico todas las herramientas posibles para que pueda desenvolverse en el futuro, porque yo no voy a estar siempre, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones yo he visto a papitos muy desesperados por el tema de la calificación, por el tema de acceder a un carnet. Incluso me indican que en los colegios les presionan para tener el carnet. Bueno, eso es lo que me indican los papitos, ¿no? Entonces, primero recordar que no es la intención etiquetar al chico. Sé que el carnet es importante y me abre muchísimas puertas, pero mi intención es, como decía, darle las herramientas para que él pueda desenvolverse y sacar lo mejor que tiene. Que los chicos con trastornos de espectro autista tienen cosas maravillosas. Entonces, poderle dar las herramientas para que pueda florecer todas sus cualidades, y que pueda adaptarse, y que pueda desenvolverse de la mejor manera. Y también trabajar en la comunidad para que podamos, los que no estamos relacionados con este mundo, poder entender que hay pensamientos diferentes y que no todos somos un esquema, y que no lo que a mí me afecte al otro no le tiene que afectar. No solo el tema de que el paciente con trastorno de espectro autista se incluya, sino trabajar en que la comunidad logre entender que hay personas que ven diferente, ¿sí? Entonces, como fundación, yo que he podido conversar con ustedes, hacen un trabajo fantástico, hermoso, y hay que seguir empoderando esto, ¿no? Hay que seguir empoderando la comunidad, hay que seguir trabajando fuerte con el tema de la discapacidad, para que no solo lograr aceptación, sino lograr una verdadera inclusión. Así es, doctora. Bueno, le agradezco por haber aceptado nuestra invitación, por habernos dado toda esta orientación. Es importante que los padres de chicos TEA apenas presenten, pues no, una alerta, ya saben que pueden contar con un medio, que es el Ministerio de Salud Pública, para poder hacer su diagnóstico, para poder evaluar, le den el seguimiento respectivo. Bueno, el día de hoy ha llegado este programa gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.